Bueno, lo primero que vamos a estudiar es sistema óseo, ¿vale? ¿Qué es el sistema óseo? El sistema óseo va a estar, o se llama completamente óseo articular, va a ser el encargado de estudiar los huesos y las articulaciones, ¿vale? Como un único, se podría decir que, como un único elemento, ¿vale? Entonces, cuando tú estudies huesos, el siguiente tema luego que nosotros vamos a estudiar va a ser articulaciones, ¿vale? Porque van muy de la mano. Como todo el esqueleto está formado mediante huesos y uniones, que son las articulaciones, pues por eso se estudia junto, ¿vale? Pero vamos a darle un contexto por separado. Entonces, un hueso va a estar formado por diferentes estructuras, generalmente son minerales. Entonces, minerales como cuáles, minerales como el calcio, como el fósforo, ¿vale? Entonces, al formar algo se le llama fosfato de calcio y se empieza a adherir, adherir a lo que viene siendo, pues, un molde. Entonces, una vez que se adhiere y se junta mucha de esta adherencia, se forma una parte dura, que se le conoce como matriz ósea y bueno, ya, todo esto, ¿no? Entonces, todos los huesos van a estar formados por calcio, es lo que nos dicen nuestras mamás, ¿no? Desde nuestras abuelitas. Si no comes leche, te vas a debilitar los huesos, ¿no? ¿Por qué? Porque la leche tiene calcio. Y tienen razón, pero obviamente, pues si te tomas 3 litros de leche, pues obviamente vas a tener otras alteraciones, ¿no? No te va a dar 3 litros de leche todo el calcio para que crezcas más grandote, que es el pensamiento que tienen las abuelitas, sino lo único que hace el calcio es llegar y pegarse al hueso, y ya vamos a ver que el calcio es lo que le da la dureza y el fosfato también le da la dureza al hueso, es decir, un hueso es duro porque está recubierto completamente de minerales, ¿vale? Ahora, vamos a ver, antes de avanzar un poco acerca de la composición y todo eso que van a ver un poco más en esto, vamos a ver cómo se divide los huesos, ¿vale? Entonces, primero vamos a ver a los huesos mediante se podría decir que único elemento que viene siendo el esqueleto, y el esqueleto se divide en dos, o bueno, más bien, primero el esqueleto se define como el conjunto de todos los huesos del cuerpo, ¿vale? Ese va a ser el esqueleto, ¿vale? Después vamos a ver que este esqueleto se va dividiendo en dos, en un esqueleto axial, le vamos a poner esqueleto axial, y en un esqueleto apendicular, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de estos? El esqueleto axial vamos a poner es el que está en el eje del cuerpo, ¿vale? En el eje corporal, ¿vale? Entonces, ¿qué me refiero con el eje? Si no me entienden en el eje, en el centro o línea media, ¿vale? Línea media, Entonces, vamos a ver que a diferencia del esqueleto axial, el esqueleto apendicular, como su nombre le dice, apéndice viene de prolongación, Entonces, los apéndices, como vamos a ver, el apéndice vermiforme, que es el que se te inflama y te da apendicitis, es una prolongación de lo que viene siendo el intestino grueso, o del colon, que ya vamos a ver después. Entonces, es una prolongación, ¿no? Tenemos otros tipos de apéndices, ¿vale? Por ejemplo, los apéndices omentales, que son pequeñas bolsitas de grasa que se encuentran a lo largo del atenio mental del colon, entre otras estructuras, ¿vale? Entonces, esos son los apéndices, prolongaciones, esa es como su raíz, ¿vale? Entonces, ¿a qué les va a sonar esqueleto apendicular? Pues va a ser el esqueleto prolongado, ¿vale? Es decir, los miembros, esqueleto que se prolonga, le vamos a poner, se prolonga del eje, ¿vale? Es decir, ustedes tienen un eje aquí y tienen unas salientes, ¿no? Esos son los miembros. Entonces, el esqueleto de los miembros va a ser el esqueleto apendicular. Y esto, se los juro, se los van a preguntar. ¿Qué tipo de hueso es tal? ¿A qué esqueleto pertenece? Siempre es pregunta departamental. Ya hasta me sé de memoria todas las preguntas, yo creo, de tantos años que llevo aquí dando clases. Pero bueno, cada vez son más difíciles, pero cada vez nos actualizamos más para que puedan mejorar sus resultados, ¿vale? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, huesos, ¿vale? ¿Qué huesos ustedes saben? Algunos todos, ¿no? Porque pues ya cursaron esta parte de anatomía, algunos tuvieron un curso previo, ya se saben unos más, pero así a grandes rasgos, díganme un hueso y ahorita lo clasificamos, ¿vale? Ulna. La ulna. ¿La ulna Tibia. dónde está?
Tibia, exacto. La tibia dónde está y la ulna dónde está. Pero digan los huesos que sepan dónde están, ¿vale? Tibia en la pierna. Tibia en la pierna, ¿vale? Entonces, ¿a qué esqueleto pertenecería? ¿Al del centro o al de las prolongaciones? Prolongaciones inferiores. Exactamente, entonces a la pendicular inferior, ¿vale? Entonces, aquí le ponemos ejemplo. Tibia, ¿vale? Por ahí me decían ulna. ¿Dónde está la ulna? En el antebrazo. El antebrazo, entonces es prolongación o central. Prolongación de miembro superior. Ok, entonces aquí le ponemos ulna, ¿vale? ¿Algún otro? ¿No? Por ejemplo, si yo les digo, ¿saben dónde está no sé, a ver qué se me ocurre? ¿El radio? El radio, vamos a ponerle aquí el radio. Pero yo les voy a preguntar unos. ¿Saben dónde está el hueso maxilar? De la piel. En la mandíbula. En la cara, ¿no? Bueno, en la cabeza, ¿no? Entonces, si está en la cabeza, ¿pertenece al eje o pertenece a las prolongaciones? Al eje. Al eje, ¿no? Entonces, cabeza, ya iba a poner cabeza, maxilar, ¿vale? Si yo les digo, por ejemplo, las vértebras, ¿pertenecen al eje o a la prolongación? Al eje. Eje. Al eje. Si yo les digo las costillas, Al eje. Al eje. al eje, ¿vale? Si yo les digo la clavícula, esa fue, les juro que fue pregunta del año pasado y no se la supieron porque la clavícula se une al esqueleto axial y al esqueleto apendicular. ¿A cuál lo pondrían ustedes? Al apendicular. Pendicular. A la apendicular porque se une con la escápula y le da rigidez a lo que viene siendo el brazo y los movimientos del hombro, ¿vale? Entonces, clavícula aquí le ponemos, ¿vale? Apendicular. Pero si yo les digo el esternón, Al axial. al axial, ¿vale? Entonces, aquí en el esqueleto axial es los huesos de la cabeza. Por ejemplo, ¿qué otro? Las vértebras. No, yo creo que. Ay, espérame, se bloqueó. Ahí está. Vértebra. Sacro. Coxis. Cox, hueso, bueno, sacro y coxis, ¿vale? Esternón, me faltaba. Costillas. ¿Cuál es el ¿Vale? esternón? El esternón es el hueso aquí, que está aquí del pecho. Sí. Ya igual no se aprenden ahorita todos los 206 huesos que hay, pero vamos y si quieren al rato hacemos un conteo rápido de todos los huesos que hay, ¿va? Ahora, no se los deben de aprender todos así a detalle para el departamental. Únicamente se deben de saber como los más importantes, ¿vale? Ya cuando llegue su momento, en cada segmento, vamos a estar estudiando los huesos a detalle, ¿vale? Entonces va a haber un chorro de huesos y van a quedar hartos de huesos, pero es importante, ¿vale? Y pues aquí le ponemos todos los de brazos y piernas, ¿vale? Y ya, tenemos definido esqueleto axial y esqueleto apendicular. ¿Alguna pregunta que tengan con eso? ¿No? No. Yo sí tengo una pregunta. ¿El hueso hioides de qué esqueleto pertenecería? ¿Dónde está el hueso hioides? ¿En el cuello? En el cuello. ¿Y dónde está? Izquierda, derecha, línea media. ¿En el axial? ¿En el eje? No axial, exactamente. Entonces aquí si quieren le ponemos hioides, ¿vale? Entonces el hioides es un hueso suspendido que está aproximadamente a nivel de la tercera vértebra cervical y sirve como sitio de anclaje para diferentes músculos.
Ya cuando veamos el segmento del cuello, pues ya les voy a explicar cómo es el hueso, ¿vale? Dato característico, el yoides es el único hueso que no se articula con otro hueso del cuerpo. Ajá. Entonces, pues vamos a ver que está suspendido mediante sus músculos. Entonces, este hueso pertenece al esqueleto axial porque está en el eje del cuerpo, es decir, en la línea media, ¿vale? ¿Sí? ¿La cabeza también pertenece al axial? Sí, porque está en la línea media. Uh-huh. ¿Sí? Por eso aquí les dice cómo está. Todo esto, le vamos a poner todo esto, es el axial, ¿vale? ¿Sí? Y estos de aquí es el apendicular, ¿vale? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Ok. Rápidamente vamos a ver las funciones, ¿vale? Entonces, funciones generales del hueso, ¿cuáles son? Estructural. Estructural, que es de soporte, ajá. ¿Qué otras se saben? Protección, excelente. ¿Qué más? Almacena calcio. Exactamente, reservorio de calcio. Esto van a ver cuando lleven histología, que hay una hormona que se llama paratormona, que si tus niveles de calcio están bajos en la sangre, va a activar unas células que se llaman osteoclastos y se van a empezar a comer el hueso para liberarlo, el calcio a la sangre. Si tienes demasiado calcio en la sangre, lo que van a hacer, va a haber una hormona que se llama calcitonina, que va a activar otras células que se llaman osteoblastos y van a pegar ese exceso de calcio que tenemos en la sangre al hueso, ¿vale? Entonces, cuando tu organismo necesita calcio, se come el hueso. Cuando tiene demasiado calcio, agarra ese calcio de la sangre y lo pega al hueso, ¿vale? Entonces sirve como reservorio de calcio y fósforo, ¿vale? Bueno, fosfato. ¿Sí? ¿Qué más? Creo que era la Participa formación de en la... células de la sangre. Ok, es un órgano hematopoyético. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de este se generan ciertas células sanguíneas, ¿vale? En la médula ósea, ¿vale? Ahorita vamos a ver qué rayos con esto de la médula ósea, ¿vale? Pero es un órgano hematopoyético, ¿vale? Ajá. ¿Alguna otra que tenga? ¿No? Bueno, le da rigidez, ¿vale? Bueno, para que en medio de esto de soporte, ¿vale? Le da rigidez al cuerpo, le da estabilidad al cuerpo, le da protección al cuerpo, como me decían. Ajá. Y hay algunos huesos que están cavitados y disminuye el peso del cuerpo. Hay algunos huesos que se encuentran como tal igual en la cara, que sirven para calentar el aire, etcétera, 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 ¿vale? Ya después vemos un poco más acerca de estas características, ¿vale? Pero esas son sus funciones generales, ¿vale? Soporte, protección, reservorio de calcio y hematopoyético, ¿vale? Porque ahí está la médula ósea que genera diferentes cosas, ¿vale? ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento con huesos? Ninguna. Ok, vamos a avanzar otro poquito, vamos con lo que viene siendo el cartílago. ¿Alguien sabe qué es el cartílago? Tejido conectivo. Tejido, ajá, conectivo, que sirve como molde. Ahorita vamos a ver esto, molde de crecimiento. Algunos huesos y recubrimiento óseo, ¿vale? Es decir, vamos a ver al rato que vamos a articulaciones, que los huesos tienen una parte recubierta por cartílago, ¿vale? Que permite que cuando se articulen los huesos, cuando se unan, no haya fricción y no se desgasten los huesos, ¿vale? Entonces, en las abuelitas, como ya ese cartílago se perdió, o los abuelitos, perdón, no solo las abuelitas, pero en general los abuelitos, cuando ya ese cartílago ya se perdió, empieza a raspar hueso con hueso y lo desgasta, ¿vale? Y es cuando se empieza a generar diferentes cosas como el dolor, o como lo que viene siendo la deformidad ósea, ¿vale? Listo. Entonces, recubrimiento óseo. Eso es importante, el cartílago. Ahora, tenemos dos tipos de hueso,
¿vale? Déjenle borrar aquí, que aquí ya. Quién sabe por qué salió mochado aquí, pero bueno. Entonces tenemos lo que viene siendo el hueso compacto y el hueso esponjoso, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia de este? La organización. Entonces hagan de cuenta que histológicamente van a ver los diferentes tipos de hueso. Va a haber un hueso en el cual todas las células se juntan y se empiezan a organizar de tal manera que es como si ustedes empezaran a formar a los soldados, ¿vale? Es decir, uno tras otro y llevan un orden. Entonces, cuando se comprimen o se empiezan a llenar esos huecos, se empieza a generar como tal un hueso más duro, ¿vale? Entonces, el hueso compacto es tejido óseo, el cual brinda, se podría decir que envoltura a lo que viene siendo el demás hueso, ¿vale? Entonces, le vamos a poner tejido óseo que brinda cobertura, brinda cobertura y rigidez, ¿vale? Entonces, el tejido óseo es duro. No sé si hayan algún día comido alitas de pollo y hayan tenido la curiosidad de romperlo. Ven que las alitas tienen huesos delgaditos. Hayan tenido la curiosidad de romperlo. Y ven que adentro del hueso, bueno, por fuera del hueso se podría decir que como amarillito, pero es duro, ¿no? Y por dentro del hueso está como, se podría decir como el interior de una esponja, ¿no? Como el interior es muy poroso, ¿no? Entonces el hueso poroso es el hueso esponjoso y el hueso recto, que es el que recubre todo el hueso, todo como tal la superficie ósea, es el hueso compacto, ¿vale? Entonces aquí les pongo, entonces este de aquí abajo es el compacto, y este de aquí es el esponjoso, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve este? El hueso esponjoso es trabeculado, ¿vale? Es trabeculado, ¿Qué quiere decir que sea trabécula? ¿Para qué sirven? Para albergar médula ósea, ¿vale? Médula ósea. ¿Y es qué es esto de la médula ósea? Es como tal un tejido, se puede decir que suavecito, que está combinado con grasa, ¿vale? Entonces, este tejido en algunos momentos nos sirve porque va a estar muy irrigado, entonces va a generar diferente tipo de linaje de células. Por ejemplo, los eritrocitos, etcétera, ¿vale? Entonces, médula ósea tenemos de dos tipos, eso ya lo van a ver en esto. Tenemos la médula ósea amarilla, que predominantemente, pues, su composición es mediante lípidos, por eso es amarilla, y tenemos la médula ósea roja, que en este caso la mayor predominancia es por células sanguíneas, pero eso ya la van a ver en esto. Entonces, vamos a ver que la diferencia entre el hueso compacto y el hueso, se puede decir que esponjoso, es que el hueso compacto es duro, resistente y sirve para recubrir. El hueso esponjoso realmente no tiene como tal una rigidez porque es muy poroso. Es como si ustedes agarraran una esponja y le empezaran a hacer un hoyito, pues no te genera nada de resistencia. Entonces, pues van a ver que si ustedes sacan o abren un hueso, van a ver que adentro se encuentra muy poroso. Y si ustedes le meten el dedo, probablemente pues, rompan esas trabéculas y se haga más delgadito, ¿vale? No sé si han alguna vez comido, no sé, sopa de tuétano o han ido a un restaurante como el Sonora Grill, que nada más aceptan blancos, y les han hecho sus huesotes con tuétano en el centro, que los cortan y ya los ponen a cocer. Pues todo eso que nosotros nos comemos, que es como viscosito, pastosito, es el tuétano. ¿Y qué es el tuétano? Es la médula ósea que está ahí de la res, ¿vale? Todo eso nosotros también lo tenemos en los huesos, solo que obviamente como nuestros huesos son más pequeños, tenemos menor cantidad, ¿no? Pero todo este tuétano viene siendo los huesos, ¿vale? ¿Dudas con eso? No. ¿Queda claro la diferencia entre tejido óseo compacto y esponjoso? Sobre todo la diferencia de funcionalidad, ¿sí? ¿Cree que las podría repetir, por favor? Sí, el hueso compacto le da rigidez y le da forma al hueso, es decir, es la parte externa que recubre como tal al hueso, ¿vale? O al órgano como tal. Y el hueso compacto, hagan de cuenta que se va a adherir al hueso, el hueso esponjoso se va a adherir al hueso compacto, pero este va a tener como la característica que es muy poroso, es decir, es como una esponja.
Entonces, ¿para qué queremos que sea poroso? Para que dentro de este se albergue la médula ósea. Entonces, si les preguntaran, ¿qué hueso tiene médula ósea? ¿El compacto o el esponjoso? El esponjoso. El esponjoso. Esponjoso, ¿vale? Muy bien. Una pregunta. Sí. Ujú. En el cartílago mencionaron que era tejido conectivo. ¿Qué es el tejido conectivo? Eso lo van a ver en esto cuando entren, pero hay diferentes tipos de tejido, que sobre todo es tejido que son, se podría decir como, ¿cómo les explico? Como que conecta diferentes estructuras, ¿vale? Como por ejemplo el tejido fibroso, el tejido cartilaginoso, también tenemos otros tipos de tejidos conjuntivos o conectivos, ¿vale? Pero esas especificaciones ya las van a ver en esto porque ahí se estudian los diferentes tipos, ¿vale? Eso no nos compete aquí en el nato, ¿sí? Nada más con que sepas qué es el cartílago, con eso está perfecto, ¿vale? Ok, gracias. Ajá. ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Les voy a enseñar algo que es como tal los tipos de osificación, ¿vale? Entonces, tenemos dos tipos de osificación. Entonces, ¿para qué nos sirven es la osificación o qué es la osificación? Es el proceso mediante el cual el hueso se va a poder hacer resistente. Ajá. Es decir, hagan de cuenta que tenemos dos tipos de osificación. Todos son células, ¿vale? Entonces, todo nuestro organismo son células. Sin embargo, vamos a ver que a un grupo selecto de células, que ya después vamos a ver, bueno, van a ver en esto cómo se llama, que son los osteoblastos, y también lo que vienen siendo células del mesénquima, se van a empezar a acumular calcio en ellos, por lo tanto, van a empezar a volverse rígidos. Eso es la osificación, ¿vale? Entonces, el proceso mediante el cual se calcifican o genera depósitos de calcio en diferentes células, ¿vale? Entonces, va a haber dos tipos, y aquí se las voy a poner. La osificación endocondral, le voy a poner endocondral, igual esto lo van a ver listo, pero no está de más, endocondral. Y la osificación intramembranosa, ¿vale? Intramembranosa. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre la osificación endocondral y la osificación intramembranosa? La osificación endocondral, como su nombre lo dice, condro viene de cartílago, ¿vale? Entonces, endo viene de dentro, ¿no? Dentro del cartílago. Entonces, la osificación endocondral ocupa un molde primario de cartílago, ¿vale? ¿Para qué? Para que a este molde primario de cartílago se le empiece a generar depósitos de calcio y depósitos de minerales y empiecen a volver rígido el hueso, ¿vale? Empieza a crecer. Entonces, esa es la característica. Entonces, ¿cómo va a ser este? Este tiene otra característica. Principalmente, lo vamos a poner, principalmente en huesos largos, ¿vale? Ahorita vamos a ver las características de un hueso largo, pero principalmente se da en huesos largos. Entonces, ¿cómo va a ser este proceso? Hagan de cuenta que durante el desarrollo fetal o el desarrollo embrionario, nuestro cuerpo va a empezar a poner pequeños moldes de cartílago alargados, dependiendo de qué tipo de huesos hablemos, pero les digo que la principal característica es que los huesos largos adquieran este tipo de osificación, ya sea el fémur, el húmero, el radio, la ulna, la fíbula, la tibia, etcétera, todos estos huesos largos que conocemos, que ahorita les voy a decir por qué son largos, ¿vale? Entonces, vamos a ver que se empieza a formar un molde de cartílago, eso en la etapa fetal. Después va a llegar una arteria y lo va a irrigar. Entonces, acuérdense que la sangre tiene muchos componentes, entre ellos pues va a tener el calcio. Entonces, una vez entre en contacto la sangre que viene de la arteria con el calcio, con el hueso, que el cartílago, va a empezar a generar depósitos pequeños de calcio y va a empezar a formar una pequeña, se podría decir, recubierta de hueso, ¿vale? Que en este caso, pues viene siendo, pues el hueso, pues, acuérdense que les digo que está formado de minerales como el calcio y el fosfato. Entonces, cuando entra en contacto la sangre con este cartílago, empieza a formar como una recubierta. Ajá. Y después vamos a ver que estos, se podría decir,
forman un pequeño como tal zonas en las cuales hay más calcio, y a estos los vamos a conocer como centros de osificación. Entonces, los centros de osificación, igual los van a ver cuando lleven esto, se dividen en dos tipos, en los primarios y en los secundarios, ¿vale? Pero ahorita no me voy a meter mucho en eso, ¿vale? En lo que sí me voy a meter, o en lo que me gustaría un poquito más adentrarme, es en explicarles qué es lo que pasa después. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esta pequeña recubierta que se les hizo al cartílago, acuérdense, es como si ustedes estuvieran haciendo paletas. Ven que las paletas de hielo necesitan un molde para que, pues obviamente tengan la forma cuadrada, ¿no? Entonces meten el líquido, imagínense en este caso, el líquido es esta parte, y con el frío se cristalizan, y ya después nada más abren el molde, ¿no? Y ya está la paleta hecha, ¿no? Es básicamente una idea similar, pero al revés. Aquí no utilizamos como tal un líquido, aquí lo que utilizamos es que mediante lo que viene siendo la base, que es el cartílago, se empieza a llenar una recubierta de lo que es el hueso. Ajá. Es como el proceso de fosilización. Es decir, pues nosotros tenemos un hueso y se imprime en lo que viene siendo pues, una piedra, o en no sé, en una arena, lo que sea, y se empieza a llenar de la forma, ¿no? Se empieza a adquirir la forma. Entonces es como eso, ¿no? Es la misma idea. Entonces aquí se utiliza un molde de cartílago que tiene la forma del hueso, y a ese molde se le empieza a recubrir o generar una recubierta de hueso, ¿vale? Ya después, cuando nosotros nacemos, otra característica de la osificación endocondral es que se termina de osificar fuera de la madre, ¿vale? Y hasta la etapa adulta. ¿Saben a los cuántos años dejamos de crecer más o menos? A los 21. Hombres aproximadamente a los 21. Mujeres se dice que poco después de lo que viene siendo su primer regla. Es decir, por ejemplo, hagan de cuenta, no poco, no un día, 2 días, no quiere decir que durante su primer regla ya con eso ya dejan de crecer, no. Entonces, vamos a ver que primero las niñas, hagan de cuenta que son una varita, ¿vale? Como un pasto. Después vienen los niños, ajá. Y ya después vamos a ver que aproximadamente después de la etapa infantil, es decir, cuando empiezan a generar como tal la pubertad, vamos a ver que, por ejemplo, las mujeres tienen como tal un crecimiento constante a lo largo de toda la infancia. Entonces van a ir así, ¿vale? Mientras que el hombre, mientras que el niño va a ir así en la etapa infantil. Va a ir así, ¿no? Y se queda corto. Por eso nosotros cuando vemos a las niñas en la primaria, sobre todo cuando van en sexto, quinto, vemos unas niñas altísimas, ¿no? Porque a partir de los 7, 8 años empieza el crecimiento más para ellas. Ajá. Después vamos a ver que los niños en la primaria están chistositos, pero están chaparritos, ¿no? Y pues las niñas bien altotas, entonces hay un desfase. ¿Qué es lo que pasa? Llega la pubertad, se empiezan a generar diferente tipo de señalización hormonal, sobre todo por parte de los hombres, la testosterona, entonces empieza a generar como tal otro desbalance. Y es aquí cuando los hombres dan su estirón. Entonces ahora los hombres crecen así, y algo importante, se empiezan a desarrollar los caracteres sexuales secundarios en la mujer mucho antes que en los hombres. Entonces por eso de repente las niñas, no sé, a los 9, 10, 11 años ya empiezan a tener como pequeño crecimiento mamario, ya empiezan a tener pues prolongación, o empieza a salir como tal un poco de vello púbico, etcétera, ¿vale? Ya después, a lo largo de toda la pubertad de adolescencia, pues obviamente se van a generar como más, se van a empezar a hacer más grandes, o se van a quedar un poquito igual, ¿no? Pero eso pasa durante la adolescencia, ¿no? Pero es importante que nosotros sepamos el crecimiento, porque una vez que se empiece a generar como tal el desarrollo de caracteres sexuales secundarios en la parte femenina, su crecimiento ya va lento, ¿vale? Entonces, se puede decir que más o menos las niñas dejan de crecer a los 18, 19 años, y los hombres dejan de crecer aproximadamente hasta los 21, 22, 23 años por mucho. ¿Ah? Pero ya no crecen al igual como lo hacen en la pubertad, por eso se dan sus estirones, ¿no? Entonces se dan su estirón, por ejemplo, en segundo o tercero de secundaria, permanecen fijos, y probablemente en segundo o tercero de preparatoria se estiren otro poquito, ¿vale? Es decir,
adquieren más talla en poco tiempo. Ajá. Entonces, es por eso importante el crecimiento y la osificación, ¿vale? Entonces, se da hasta la etapa adulta o se termina de osificar en la etapa adulta, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Siguiente. Ahora la osificación intramembranosa. Esta se da, vamos a poner, se da en la etapa fetal, ¿vale? La etapa fetal, ¿vale? Y es, otra característica, esta no es por cartílago, esta es por células mesenquimatosas, ¿vale? Vamos a ver que en el desarrollo embrionario hay un grupo selecto de células que se llaman células del mesénquima, y algunas de estas, porque no todas, van a servir para la formación de hueso, ¿vale? Entonces, hagan de cuenta que primero se agrupan las células mesenquimatosas, después se le empiezan a añadir pequeños depósitos de calcio, se empieza a formar la placa de hueso compacto, y después la placa de hueso esponjoso, ¿vale? Ajá, y esta es muy característica de los huesos planos, ¿vale? Entonces, no es regla que únicamente estén los huesos planos, pero se da mucha de su predominancia en los huesos planos, ajá, como tal, los huesos de la cabeza, ¿vale? Entonces, vamos a ver que a partir de las células del mesénquima sirven como si fuera un molde, pero este no es molde de cartílago, este es molde de células mesenquimatosas. Se empieza a añadir depósitos de calcio y forman exactamente lo mismo, es decir, empiezan a formar una recubierta hasta que las células del mesénquima como tal se terminan, ya no aguantan más calcio y se empiezan a poner duras. Es como, por ejemplo, no sé si hayan visto el capítulo del Chavo en el cual a Kiko lo llenaron de yeso, ¿no? Y con unas 3 horas ya estaba todo duro. Entonces así se queda duro, ¿vale? Y pues ya. ¿Dudas que tengan con estos dos tipos de osificación? Yo tengo una pregunta, pero si podría repetir el concepto de osificación, por favor. Sí, la osificación es el proceso mediante el cual se generan depósitos de calcio y se genera, bueno, esa es la definición. El proceso mediante el cual se generan depósitos de calcio, se organizan y nos forman recubiertas de hueso, ¿vale? O nos forman el hueso, ¿sí? Entonces, primero, acuérdense, es importante saber que si es osificación endocondral, tenemos un molde de cartílago. Si es osificación intramembranosa, tenemos células del mesénquima organizadas. Ajá. Y la osificación es el proceso mediante el cual cambia de cartílago a hueso. Ajá. Para que lo entiendan de una mejor forma. ¿Sí? Por los depósitos que se dan de calcio, ¿vale? Entonces, eso es lo que les digo. La osificación, para que lo entiendan así rápido de la primera, es en el capítulo del Chavo, en el cual llenan de yeso a Kiko y se pone duro. Esa es la osificación. Tienen un molde, le ponen una recubierta, se seca y se pone duro. Es lo mismo aquí. Tienen un molde endocondral, en la parte endocondral, de cartílago, se genera una recubierta y después, pasados los años, se pone duro. En la osificación intramembranosa, células de mesenquimatosas se empiezan a agrupar, se empieza a generar un molde y se termina poniendo duro. Eso es la osificación, ¿vale? ¿Queda claro? Sí, gracias. ¿Puede repetir otra vez la definición de osificación, por favor? Sí, es el proceso mediante el cual se generan depósitos del calcio en las células. Y no es propio de los huesos, o sea, los huesos se osifican, pero vamos a tener que hay otros, se podría decir que depósitos extras que también, o otros órganos que también se pueden generar depósitos de calcio, pero eso ya no se le llama osificación, ya se le llama calcificación, ¿vale? Por ejemplo, cuando se te calcifica, no sé, la rodilla y se te conecta, es decir, ya no la mueves, te empieza a generar depósitos de calcio y se te queda toda rígida. Ajá. Depósitos de calcio y se generó por calcificación, ¿vale? Aplicado al tejido óseo, es el proceso mediante el cual se generan depósitos de calcio en el tejido óseo. ¿Sí? Esa es la osificación. ¿Sí? Entonces, ¿pasa como de cartílago a hueso? Sí, primero es cartílago, en la osificación endocondral, se genera una recubierta, se empieza a poner duro, y después el cartílago se termina por llenar de tanto calcio y tanto fósforo, se termina por hacer un solo órgano de puro
tejido óseo, ¿vale? Puro calcio con otros minerales. Y en la otra parte de las células del mesénquima llegan exactamente las mismas células, se le genera una recubierta y se empieza a poner duro hasta el grado que ya no hay ninguna de las células del mesénquima y ya no hay nada de cartílago. A ese proceso se le llama osificación, ¿vale? ¿Sí? Pero eso ya lo van a ver más en histo, van a ver las células, los osteoblastos, los osteoclastos, las ostionas, todo eso ya lo van a ver en histo, ¿vale? Aquí nada más es importante que sepan esta diferencia entre estos dos tipos de osificación, ¿sí? ¿Sí? ¿Queda claro o no? Pero ¿Sí? entonces en la intramembranosa es cuando, o sea, ya quedó como hueso. La única diferencia que hay entre intramembranosa y endocondral es que la intramembranosa son células del mesénquima y la endocondral es cartílago, ¿sí? En Sí. las dos termina siendo hueso. Es decir, cuando ya desaparece las células del mesénquima, pues ya es hueso, puramente hueso. Cuando desaparece el cartílago, igual solo es hueso. Pero son dos procesos diferentes. En la endocondral es un molde a partir de cartílago y en la intramembranosa son células del mesénquima. Pero la osificación es igual mediante depósitos de calcio, se forma una recubierta y después se le añade calcio, 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 calcio hasta que desaparece el cartílago o hasta que desaparece las células del mesénquima. ¿Sí? ¿Sí o Sí. no? Va. ¿Podemos avanzar? Ah, bueno, no. Hasta aquí. ¿Podemos seguir con lo siguiente? Sí, profesor. Va. Entonces aquí tenemos un hueso, ¿vale? Un hueso largo. Vamos a ver, antes de ver esto de las osificaciones, vamos a ver un poco acerca de cómo se dividen los huesos largos, ¿vale? Entonces tenemos un pedacito aquí, al cual le vamos a llamar epífisis proximal, porque está más pegado al origen del miembro o al origen de la prolongación, ¿vale? Tenemos una parte más grande que se le conoce como diáfisis y tenemos otra parte más abajo que se le conoce como epífisis distal, ¿vale? Ajá. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Hagan de cuenta que aquí los huesos largos van a tener un hoyito y va a llegar una arteria, ¿vale? Entonces llega una arteria que se le conoce como arteria nutricia, se mete por ese hoyito y empieza a ramificarse. ¿Para qué? Para darle aporte sanguíneo. Ajá. Entonces, lo que va a hacer esto es generar lo que les digo, centros de osificación. Entonces, aquí arriba vamos a poner un centro de osificación, ¿vale? Es decir, de ahí se va a expandir la osificación hacia la parte lateral. Es decir, van de cuenta que se va a empezar a condensar aquí mucho calcio y de repente se va a empezar a expandir hacia acá y hacia acá. Y la osificación va a ser en este sentido, del centro o de ese punto hacia la parte periférica. Y ese es el centro de osificación, ¿vale? Ahora, vamos a ver que en la parte basal, entre la diáfisis y la epífisis, nosotros tenemos aquí una pequeña parte que es el que todavía es de cartílago, ¿vale? Entonces aquí le vamos a poner este de aquí, va a ser el cartílago epifisiario, o también conocido como disco de crecimiento, ¿vale? O lámina de crecimiento. Entonces aquí le ponemos cartílago epifisario, ¿vale? Entonces, cartílago epifisario. Entonces, este cartílago está en la epífisis, por eso se llama epifisiario. Entonces, este va a servir para generar proliferación de lo que viene siendo, pues, el hueso. Entonces, va a servir para que crezcan los huesos, ajá, en esta parte, en este desarrollo endocondral. Entonces, hagan de cuenta que, pues, el primer hueso ya se recubrió, aquí ya se empezó como a cerrar, pero en los extremos va a seguir permeable y se va a empezar a añadir hueso, 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 hasta que se termine de cerrar, pero se le añade gradualmente y es por eso que se cierra hasta los 21 años, ajá, hasta los 18 en el caso de las mujeres. Y pues vamos a ver que estos discos o estas láminas
cartílago epistario van a servir como moldes para el crecimiento, es decir, nos permiten el crecimiento longitudinal del hueso, es decir, a lo largo. Ajá. Entonces le vamos a poner aquí disco de crecimiento. Ajá. Entonces, vamos a ver que este disco de crecimiento va a responder, esto lo van a ver en fisio, pero hay dos cosas interesantes aquí que me gustaría enseñarles, que responde a la hormona del crecimiento, ¿vale? A la GH. Entonces, hormona del crecimiento. Ajá. Ahora, esta hormona lo que va a hacer es aumentar el metabolismo en diferentes estructuras. Entonces, aumenta el metabolismo, por lo tanto, pues aumenta las reservas de energía, empieza a aumentar como tal la parte del crecimiento. Ajá. Entonces, el AGH, aquí si quieren entre paréntesis le ponemos hormona del crecimiento. Vamos a ver que esta GH actúa sobre lo que viene siendo los discos de crecimiento. Entonces, entre más GH se libere, más largo va a ser el hueso. ¿Cuándo se empieza a liberar? A lo largo de toda la vida. Pero, siempre y cuando nosotros vamos a crecer, siempre y cuando el disco todavía esté permeable, es decir, todavía sea cartílago. Si el disco ya se cerró, los huesos ya no crecen, pero esta inducción de la hormona de crecimiento, si es muy grande, va a generar que todavía, aunque ya no esté permeable el disco y ya no pueda crecer longitudinalmente, lo que va a hacer es depósitos de calcio y entonces vas a generar que los huesos se hagan más anchos, más anchos, más anchos, más anchos, y se empiecen a deformar, ¿vale? Entonces, tenemos dos patologías, ¿vale? Aquí. ¿Han escuchado el término de gigantismo? No, Sí. pero cuéntanos qué es. Ok. ¿Qué es? La persona que me dijo que sí, ¿qué ha escuchado del gigantismo? Bueno, yo una vez vi en un programa de Discovery Channel de una chica que sufría de esa condición por un exceso de la hormona GH. La hormona de crecimiento, exactamente. Entonces, ¿ustedes creen que si nosotros tenemos mucha liberación de hormona del crecimiento en los niños, qué es lo que va a pasar si el disco todavía está permeable? ¿No crece? ¿Crece mucho o se queda igual? Supongo que en el caso del gigantismo en exceso. Entonces crece mucho, ¿no? Porque se secreta más de lo normal y pues quedamos que la GH actúa sobre el disco de crecimiento permitiendo que se empiece a expandir. Si nosotros tenemos mucha liberación, entonces vamos a generar que se genere el gigantismo, ¿vale? Siempre y cuando sean niños o siempre y cuando esté permeable, ¿vale? Entonces, crecen mucho, ¿vale? Mucho los niños. Son niños que tienen 15 años y ya miden 1,95, 2,10 m. Entonces, no, si tienes, no sé, 13 y ya mides, no sé, 1,70, no eres gigante. Entonces, si tienes, no sé, 11 años, por ejemplo, y ya mides, no sé, unos 75, pues sí es como de alarmarte, ¿no? Bueno, no de alarmarte, sí es como de decir algo raro está pasando aquí. De hecho, en pediatría, que es la rama de la medicina que estudia a los niños, manejamos mucho lo que son gráficas. Entonces, nosotros vemos, ok, tiene 10 años y pues la media de los niños está que mida de esto a esto. Si mide más, decimos, tiene un crecimiento a la alta, si mide menos, tiene un crecimiento a la baja. Entonces, si mide más, entonces vamos a decir, ok, pues, te está creciendo de más. Si mide menos, vamos a decir, ok, se está quedando chaparrito, ¿qué es lo que pasa? Una de las causas de que crezcan de más, cuando no deben de crecer tanto de más, o sea, me refiero a que, no sé, un niño no sé, 10 años, les digo, ya mida unos 75, 1,80. Y para eso hay gráficas y para eso hay una materia especial que se llama pediatría y los va a tosigar hasta el cansancio porque van a decir sus doctores, dime cuánto debe de medir un niño de 8 años, ¿no? Entonces, casi como de, pues no me la sé, doctor. Pues revisa tu tabla, ¿no? Para eso las hicieron. Entonces, si tiene muchísimo más crecimiento del que aparenta, es decir, mide lo mismo un niño de 10 años que lo que debería de medir un niño de 16, es así como que si te quedas, pues algo raro está pasando. Entonces, una de las características es porque tienen
hiperliberación de hormona del crecimiento, de la hormona GH, por lo tanto, como siguen permeables los discos, crecen mucho, ¿vale? Niños de 16, 17 años que ya miden 2 metros, 2 metros 10, 2 metros 20, ¿no? Siguiente. Vamos a ver el siguiente, que se le conoce como acromegalia, ¿vale? ¿Alguien de aquí le gustaban las luchas cuando era niño? ¿Veía la WWE? ¿No? Yo sí la llegué a ver. ¿Conoces a Gran Cali? No por nombre, pero sí recuerdo que había algunas personas como muchas. Bueno, hay un gigantesco que se llama Gran Cali. O sea, de hecho sale en la película de Golpe Bajo, la del fútbol americano, el grandotote. O una más fácil, todos hemos visto Shrek, ¿no? Sí. Sí, Todos hemos visto Shrek. Entonces, Shrek está inspirado, la película de Shrek está inspirado en en un personaje de la vida real que se llama Maury Style. Entonces, Maury Style lo que hizo es que tenía esta condición que se le llama acromegalia, en la cual estaba grandote, 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 que empezó a parecer como un ogro, ¿vale? Por eso de ahí viene la palabra ogro. No, que no es que sea malhumorado, sé que esté grandote y grandote hacia todos lados, ¿eh? Hacia la altura y hacia sus músculos o como tal sus huesos estaban hasta deformes, ¿no? Entonces los ogros se le decían que estaban deformes porque crecían mucho, ¿no? Entonces no es que fueran diferentes, sino que tenían esta condición que se le conoce como acromegalia, pero hay algo característico. Se da en adultos, ajá. Se da en adultos. Entonces, ¿por qué se da en adultos? Porque aquí ya ya se cerró el disco de crecimiento. Si es antes de que se cierre el disco de crecimiento, gigantismo; si es después, acromegalia. ¿Cuál es la diferencia? Es que como todas están permeables los discos, hace que crezcan longitudinalmente, que son el gigantismo. En cambio, la acromegalia, como ya están cerrados los discos, pero sigue habiendo liberación excesiva de GH, lo que va a pasar es que se van a empezar a depositar y van a empezar a generar deformidad ósea. Entonces, pregunta del $1.000.000. La acromegalia, perdón, ¿podemos tener acromegalia y gigantismo al mismo tiempo? No. ¿Por qué? Bueno, Sí. según yo, por lo que dijo ahorita de que en el gigantismo los discos están abiertos, ¿no? Y en la acromegalia ya no. Ok, exactamente. ¿Las dos al mismo tiempo? No. Una acromegalia puede terminar en un gigantismo puede terminar en acromegalia, y Sí. una acromegalia puede generar un gigantismo. Yo siento que un gigantismo se puede convertir en una acromegalia, ¿no? Es pasarle etapa de... Y la acromegalia puede convertirse en gigantismo. Sigue siendo la liberación prolongada de GH. Las dos es por la misma causa. Pero no se puede pasar de adulto. ¿Cómo? No se puede pasar de adulto a niño. Ok. Supongamos que sí se puede pasar de adulto, que tienes un tumor en la cabeza que empezó a generar un tumor secretor de GH, de hormona del crecimiento, y te da acromegalia. ¿Puedes generar de una acromegalia un gigantismo? Es decir, ¿puedes seguir creciendo? Pues si esa cosa hace que los discos se vuelvan a abrir, yo creo que sí, pero mientras no se puedan volver a abrir, lo cual desconozco, yo creo que no. Exactamente. Los discos, una vez osificados, ya no se pueden generar otra vez cartílago. Entonces, es por esto que la acromegalia no puede ser un gigantismo, o no puede hacer un gigantismo, porque aquí los centros de osificación ya se osificaron, es decir, ya no pueden crecer, pero sí puede generar osificación periférica, es decir, se vuelven más anchos y se empiezan a deformar. Esa es la acromegalia. ¿Un gigantismo puede pasarse a una acromegalia? Sí, ¿Por qué? porque puede pasar de una etapa de niño a adulto en la cual en un principio estaban abiertos sus discos, cuando creció se cerraron, pero sigue secretando la hormona de crecimiento, lo cual le va a provocar la formación de sus huesos. Exactamente. Si tú tienes con esta condición y mides 3 metros, se te cerraron los discos a los 21 años, de forma normal, a todos nos pasa, pero sigues con este problema, te empiezas a deformar
Y entonces es por eso que un gigantismo sí puede causar una acromegalia. Y de hecho es lo que le pasó a Gran Khali, que es el luchador que les digo, al rato les mando una foto. Cuando estaba en la WWE, estaba grandotote. Y ya después se le empezó a deformar la mandíbula, se le empezaron a deformar varios huesos, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta hormona siguió presente y siguió deformando los huesos mediante depósito de calcio. Pero como ya estaban cerrados los discos, pues ya no podía crecer más, ¿vale? ¿Dudas que tengan con esta diapositiva? Yo solamente tengo una duda porque se me trabó un poquito lo de la diáfisis que pusiste como en rojo. ¿Lo puedes volver a explicar, por favor? Sí, aquí en la diáfisis solo es la parte más larga del hueso largo y en la diáfisis hay un hoyito en donde entra una arteria y pues empieza a expandir, ¿vale? Que se le llama arteria nutricia. Sirve para darle irrigación al hueso. Y ya, ¿vale? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Dime. y en el caso de la fiebre reumática, ¿cómo afecta en que las personas ya no crecen? Es que las enfermedades reumáticas, ¿dónde o cómo lo escuchaste? Porque Bueno, de hecho sí crecen, pero ¿cómo lo escuchaste? bueno, es que mi papá tiene fiebre, bueno, tuvo fiebre reumática y Cuando era niño, ¿no? se estancó mucho en su, o sea, bueno, en su estatura. Porque, bueno, lo que sí sé es que es causado por una infección no controlada, ¿no? Algo así. Exactamente. Por ejemplo, si te da de chiquito faringoamigdalitis, Ajá, esa bueno, mera. me voy a desviar mucho del tema. Si quieres, nos quedamos al final y ya te explico un poco acerca de eso, ¿va? Ah, ok. Para seguir avanzando la Gracias. clase. Sí, gracias. Va. Sigamos. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación de los Doctor, huesos. ¿cree que podría repetir lo de la hormona del crecimiento? ¿Qué parte? Que es lo de la parte de que era un cartílago. Sí, el cartílago es tejido conjuntivo, carece de irrigación y sirve para recubrir el hueso y sirve como molde para que crezca el hueso, dependiendo de dónde lo estamos viendo, ¿vale? Para eso sirve el cartílago. ¿Y qué más quieres que te repita? La parte azul que puso abajo de lo de la hormona del Sí, va. La hormona del crecimiento actúa sobre el cartílago, lo estimula y permite el crecimiento. Si tú tienes una liberación muy grande de hormona del crecimiento, es cuando te da gigantismo, siempre y cuando los cartílagos no se hayan osificado por completo. Si ya se osificaron y tú sigues con esta liberación excesiva de hormona del crecimiento, como sigue activando ahí esa zona, o sea, los receptores están ahí en esa zona, pues sigue generando como tal que el hueso siga absorbiendo calcio, entonces se empiezan a deformar, es decir, crecen a lo ancho y se deforman. Eso es a lo que le llamamos acromegalia, ¿vale? Doc, al esquemita pasado ya no se le va a agregar nada. No, ya no. Ok. Va. ¿Alguna otra duda? Entonces, en la acromegalia solamente es donde se deforman, digamos que en el gigantismo sí es todavía el hueso como proporcional. No es proporcional porque, bueno, sí, conserva la forma, pero está muy grande. Ajá. Pero todavía no se deforma, hasta todavía no tiene formas como extrañas. Pero ya en el gigantismo, como ya no está ya están osificados los discos, ya no puedes crecer más hacia lo largo, entonces empiezas a crecer hacia lo ancho y ese crecimiento empieza a deformar los huesos. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, bueno. Ya te entendí, Daphne. Sí, vamos a agregarle un par de cositas al esquema, pero ahorita vamos a ver la clasificación de los huesos, ¿vale? ¿Sí? Ahorita me regreso al esquema pasado, ¿va? Porque lo hacemos ahorita otro, no te preocupes. Si ya lo cerraste, no te preocupes. Siguiente. No, es porque no le he pegado y dije, pues si no, para no pegarlo o esperarme. Va. Entonces Sí, va. entonces vamos Gracias. a avanzar, ¿vale? Vamos a ver lo siguiente. Entonces vamos a tener la clasificación de los huesos dependiendo de su forma, ¿vale? Entonces vamos a tener los huesos largos, a los huesos cortos, a los huesos irregulares, a los huesos planos, y esos son de acuerdo a su forma, ¿vale? Sin embargo, también vamos a tener otro tipo de huesos que se le llaman sesamoideos, son características especiales, ¿vale? Sesamoideos,
¿Mm? Y después vamos a tener a los huesos neumáticos, ¿vale? Y por último, a los huesos wormianos. Entonces, vamos a definir cada uno de estos, ¿vale? ¿Qué características tienen estos? Pues vamos a empezar con los huesos largos. Los huesos largos se caracterizan por lo siguiente. Entonces, su largo predomina sobre su ancho y espesor, ¿vale? Predomina sobre su largo, sobre su ancho y espesor. Ahora, otra característica es que los huesos largos son tubulares, ¿vale? Son tubulares. Siguiente característica es que los huesos largos son cavitados, ¿vale? Son cavitados por médula ósea, ¿vale? Ahora, esas son las características. Huesos cortos. Vamos con lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia aquí de los huesos cortos? Los huesos cortos lo que van a hacer es, sus tres dimensiones son iguales, ¿vale? Sus tres dimensiones son similares, no iguales, similares. Ajá. Es decir, no, su ancho y su largo no predominan sobre su altura. Parecen cuboideos, por eso también se le adquiere el nombre de cuboideos. Ajá. Entonces, esa es la característica de los huesos cortos. Los huesos irregulares, como su nombre lo dice, no tienen forma, ¿vale? No tienen forma. Es decir, tienen muchas salientes óseas, tienen muchos detalles importantes, depresiones, etcétera, entonces no tienen una forma específica. Entonces, como no le encontraron forma, le dijeron, pues tiene forma irregular, entonces vamos a ponerle huesos irregulares, ¿vale? Entonces, los huesos planos, ¿cuál es su característica? Su espesor es muy bajo, ¿vale? Es decir, son huesos delgados y presentan el diploe, ¿vale? El diploe. ¿Qué es este diploe? Lo vamos a poner aquí. El diploe se define como la presencia de dos láminas de hueso compacto. Entonces, compacto, envolviendo a lo que viene siendo hueso esponjoso, ¿vale? Ese es el diploe. Entonces, dos láminas de hueso compacto envolviendo a hueso esponjoso como si fuera un sándwich. Ajá. Y característica es que son delgados, ¿vale? Su espesor es muy bajo y predomina su ancho y su largo sobre su espesor. Es decir, el espesor es muy, muy chiquito, por eso son huesos como planos. Algunos ejemplos, por ejemplo, son los huesos del cráneo o la escápula. Ahorita damos ejemplos de cada uno, ¿vale? Huesos sesamoideos. ¿Qué son estos huesos sesamoideos? Los que crecen entre tendones, ¿vale? Si les preguntan cuál es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo, la rodilla. La rodilla, que se le llama patela o rótula, es un hueso sesamoideo. ¿Dónde más tenemos huesos sesamoideos? En el pulgar, ¿vale? Entonces, son huesos que se desarrollan dentro de tendones. Ajá, entonces son huesos sesamoideos, ¿vale? Neumáticos son huesos con cavidad aireada, ¿vale? Es decir, en su cavidad tienen algo que se le conocen como senos. Entonces, estos huesos neumáticos tienen senos o celdillas. ¿Cómo se escribe celdillas? Celdillas. Huesos son senos o celdillas, que son pequeñas cavidades de aire que sirven para disminuir el peso del hueso, ¿vale? Y también sirven, entre otras cosas, por ejemplo, algunos para humidificar el aire, calentarlo, etcétera, ¿vale? Pero principalmente para disminuir el peso.
donde tenemos, por ejemplo, en la cabeza, el hueso, por ejemplo, el hueso frontal, el etmoides, el esfenoides, el temporal, son huesos neumáticos, ¿vale? ¿Sí? ¿Dudas hasta el momento que tengan? ¿No? Doctor, ¿Seguros? ¿también ahí podrían entrar los senos paranasales? No, los senos paranasales son estructurados, bueno, sí, podrían entrar, pero no son huesos neumáticos. Estos senos, que son los paranasales, son espacios que nosotros tenemos en ciertos huesos y sí funcionan, entre otras cosas, para guardar aire, pero sobre todo para drenar estructuras, ¿vale? Ujú. Pero sí, cuentan los que tienen senos paranasales, que son el frontal, el etmoides, el maxilar, son huesos neumáticos porque tienen sus senos, ¿vale? ¿Sí? Sí, gracias. Va. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Puedes repetir Ok. qué es el diploe, por favor? Sí, el diploe es como si fuera un sándwich. Son dos láminas de hueso compacto cubriendo un hueso esponjoso o viceversa, un hueso de una lámina de hueso esponjoso cubierto por dos láminas de hueso compacto. Ese es el diploe. Característicamente los tenemos en los huesos planos del cráneo. Ajá. ¿Sí? Sí, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda? Sí, yo. ¿Qué dijo que eran los huesos esamoideos y neumáticos? Ya ve que dijo que los largos, cortos y planos, los Sí. huesos se clasifican por la forma, ¿no? Que son largos, cortos y Sí, planos. los sesamoideos y los neumáticos y gormianos son por características especiales. En la casa de los sesamoideos, su característica especial es que crecen entre tendones, y los neumáticos, su característica especial es que tienen senos o celdillas que hacen que disminuya que guarde aire ahí y disminuya el peso del hueso. ¿Sí? Ok, finalmente tenemos a los wormianos. Estos son huesos formados entre suturas, ¿vale? No con las que te cosen cuando te cortas. Son un tipo de articulación que tenemos en el cráneo y vamos a ver que pues como tal, se forman entre una y otra sutura. Es decir, hagan de cuenta que si aquí nosotros tenemos, lo pongo aquí, nosotros tenemos aquí el hueso occipital y el cráneo en su vista posterior. Aquí tenemos una sutura dividiendo, aquí tenemos otra, ¿vale? Algo así, ¿no? Entonces, esta línea que une dos huesos se le llama sutura. Pero vamos a ver que entre estas pequeñas suturas se forman pequeños huesos chiquitos. A estos se les conocen como huesos wormianos. Son los que se forman entre las suturas y estos no reciben nombre especial. Es decir, aquí tenemos el frontal, el etmoides, o de los sesamoideos la rodilla, o de los neumáticos, los que tienen aire, el temporal, el etmoides, el esfenoides, pero estos no reciben huesos, nombre, nada más son huesos wormianos, que se forman entre las líneas de sutura. ¿Sí? ¿Queda o no queda? ¿Sí queda? Perfecto. Sí. Ahora vamos a poner, aquí les puse unos ejemplos para que ustedes me digan qué es. Entonces aquí tenemos el número 1, tenemos el número 2, número 3, número 4, número 5. Y vayan poniendo ejemplos por si les llegan a preguntar sus doctores ahora que entren. Por ejemplo, el número 1, ¿qué forma le ven? No me digan qué hueso es, nada más qué forma le ven. Largo. Largo. ¿Qué características tienen los huesos largos? Son más largos y anchos. Su largo predomina sobre su ancho y espesor, ¿vale? Es un hueso largo. Ejemplos de huesos largos. ¿Qué huesos largos conocen? Radio. Radio es un hueso largo. Ujú. Ulna. Ulna. ¿Qué Húmero. otro? El húmero. El fémur. La tibia.
La fíbula. Ujú. Y hay otro. Bueno, ahorita les digo este, ¿vale? Ahora aquí tenemos este de aquí, número 2, que son estos de aquí que se le conocen como huesos del carpo. ¿Cómo se llaman? ¿Qué Cortos. forma le ven? Cortos. Cortos, ¿vale? Son estos de aquí, ¿vale? Cortos. Ejemplos. ¿Qué características tienen los huesos cortos? Aunque son parecidas. Tres pero dimensiones similares. Sus tres dimensiones son similares, largo, ancho y altura, ¿vale? O espesor. Entonces, ejemplos, huesos del carpo, llámese, ¿alguien sabe los huesos del carpo? ¿O algún hueso del carpo? Piramidal o pisiforme. Piramidal, pisiforme, Trapecio, trapezoide. el talus, Escafoides. calcáneo, escafoides. Todos estos huesos chiquitos, ¿vale? Muy bien. Ahora, este hueso de acá, que es el frontal. Bueno, ahí yo les puse un hueso, intenté ponerles un hueso frontal. ¿Qué tipo de hueso es? irregular. No, este no es irregular. Neumático. Sí entran los neumáticos, pero esos son características especiales. ¿Pero qué forma tiene? Ahorita estamos por su forma. Plano. Plano, ¿vale? ¿Qué características tienen los huesos planos? Aquí lo ven así grandote, pero si lo vieran, se podría decir que de costado, verían algo así, ¿vale? Esta forma tiene el hueso frontal. Ajá, es delgadito, ¿vale? Entonces es un hueso plano. Ujú. ¿Qué características tenían los huesos planos? Que son dos láminas de hueso duro envolviendo una esponjosa. ¿Cómo se llamaba eso? Diploide. Diploide, ¿vale? Entonces, ejemplos. Frontal, del temporal, bueno, perdón, parietal. Ujú. Por ejemplo, también tenemos el occipital, el esternón, la clavícula, la escápula, ¿vale? Muchos más, pero quédense con estos por mientras, ¿vale? Ahora tenemos aquí una vértebra. ¿Qué tipo de hueso es, según su forma? Irregular. Irregulares. Irregular. ¿Qué características tienen los huesos irregulares? Que tiene muchas salientes. Muchas salientes, ¿no? No tienen forma, exactamente. Ejemplos, pues las vértebras. ¿Qué otro hueso han visto que no tiene forma? Por ejemplo, el etmoides, el esfenoides, ¿vale? Sí, esos huesos no tienen forma, el bombier, ajá. No tienen forma, es decir, están todos amorfos, ajá. Finalmente aquí tenemos intenté ponerles un hueso de la rodilla, se ve, probablemente en sus hojas se ve un poquito mejor, pero hagan de cuenta que aquí viene el hueso, lo vamos a pintar para que se vea. O sea, aquí viene siendo el hueso. Se dice el hueso. Y aquí tenemos a la tibia. Y aquí tenemos a la fíbula, ¿vale? Se dan cuenta que es todo esto. Entonces, todo este de aquí viene siendo la tibia y todo acá viene siendo la fíbula, ¿vale? Entonces, ahí la tenemos, ¿vale? Y aquí tenemos, de naranja les voy a poner a la rodilla. ¿Qué quedamos que era la rodilla? Era Sesamoideo. Video. Sesamoideo, ¿vale? ¿Qué características tienen los huesos sesamoideos? Están entre tendones. Se desarrollan entre tendones, ¿vale? Muy bien. Entonces aquí tenemos la piel, la rodilla, ¿vale? Imagínense, hay algo así, que hace tan deforme. ¿Dudas que tengan con los huesos? Por su clasificación. No. ¿No? ¿Puedes repetir los ejemplos de los irregulares, por favor? ¿De los irregulares? Sí, sí. Hacerles Vértebras, etmoides, bómers. Aquí están, ¿vale?
Perdón si a veces escribo medio feo. Vértebras, etmoides, esfenoides, vómer, etcétera. El número 5 era sesamoideo, ¿verdad? Sí, es la rodilla. Ahora, pues se llama patela o rótula, como le quieran decir. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a regresarnos tantito a este. Vamos a ver las capas, ¿vale? Entonces aquí se las voy a poner. Entonces, se dan de cuenta que nosotros tenemos aquí lo que viene siendo un hueso largo, ¿vale? Entonces, ¿qué características tenía un hueso largo? Son tubulares. Son tubulares. Muy bien, ¿qué otro? Habitados por médula ósea. Ok, tiene médula ósea, excelente. ¿Qué otro? ¿Cómo se dividen los huesos largos? Imagínense que ese es un hueso. A ver, quedó muy choncho. A ver, ¿dónde está? Ahí está el hueso largo, ¿vale? Imagínense, este es un número, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cómo se dividían los huesos largos? Tienen 3 divisiones, aquí lo vimos. Pues de hecho está aquí. Esta parte de aquí arriba, esta parte de aquí abajo y esta parte larga. Esta es la epífisis, ¿qué? Proximal. Epífisis proximal. Esta es la diáfisis. Y esta es la epífisis distal, ¿vale? Vamos a ver que todos estos huesos, pues sea el hueso que sea, vamos a ver que tienen algunas capas, ¿vale? Entonces, vamos a ver que la capa más externa, que recubre todo el hueso, se le conoce como periósteo, ¿vale? Entonces ahí lo tenemos. Toda esta capa que nosotros tenemos aquí, se le conoce como periósteo, ¿vale? Después tenemos el hueso compacto y después en la cara interna vamos a tener a otra capa que se le conoce como el endostio, ¿vale? Entonces, si la ponemos esta de aquí, ¿vale? Entonces, toda esta de aquí es el endostio. Entonces, ahí póngala, por favor. Entonces, endostio, ¿vale? Entonces, la verde es el endostio, que es una membrana que recubre el hueso en la parte interna, y el azul es el periósteo, que también es una membrana, pero este lo recubre de forma externa, ¿vale? El periósteo, ¿vale? El hueso no va a estar ni irrigado ni inervado. Bueno, irrigado sí, pero en la parte interna, para lo de la médula ósea y todo eso. Pero en la parte mineral es una zona inorgánica. ¿Qué quiere decir que es inorgánica? Que pues no es biológica, o bueno, sí es biológica porque son minerales, está compuesta puramente de minerales. Y es por eso que en un cadáver lo único que les queda es el esqueleto, porque una vez se mueren, lo de adentro también se va a morir, lo de adentro del hueso, las membranas, pero la parte inorgánica que está formada por minerales se queda fija porque esta no recibió irrigación y esta no se va a romper con facilidad. Entonces, en la parte externa, el periósteo sí está inervado y de hecho es la parte del hueso más inervada, ¿vale? Inervada y irrigada, ¿vale? Inervado y irrigado, por favor. Inervado es que te llegue inervación, es decir, tenga sensibilidad, y irrigado era lo que ya habíamos visto, que te llegue sangre a los tejidos, ¿vale? Ok, gracias. Ahora vamos a ver que el periósteo es la parte más irrigada e inervada del hueso. Entonces, cuando nosotros tenemos una fractura, se secciona el periósteo. Entonces, si les preguntaran, ¿el hueso duele? No. ¿O no duele? El hueso no duele, si se fractura el hueso, pues le da igual, así se queda. Pero al momento que fracturamos el hueso, también nos llevamos una parte de periósteo, es decir, también se lesiona. ¿El periósteo duele? Sí.
Sí, porque está muy inervado y vascularizado. Entonces, cuando un hueso se rompe, realmente lo que se está dañando, como está íntimamente pegado, pues también se va a seccionar. Entonces, lo que te va a doler va a ser la sección del periósteo, no tanto como tal que se rompa el hueso, ¿vale? Eso no duele. Lo que sí duele es la sección o el corte en el periósteo, la lesión, ¿vale? Ahora vamos a ver que aquí todo el hueso va a tener esponjoso, ¿vale? Y a todo esto, el hueco que queda aquí en la diáfisis se le conoce como canal diaficiario, ¿vale? O conducto diaficiario. Diaficiario, ajá. Entonces, canal diaficiario. Y es el conducto o conducto medular también. Entonces, le vamos a poner canal diaficiario o medular, ¿vale? Así viene en su programa, creo, medular. Entonces, vamos a ver que en la parte larga del hueso va a haber una cavidad y a esa cavidad la vamos a conocer como canal diaficiario o canal medular, ¿vale? Todo el hueso está recubierto de periósteo en la parte externa, todo el hueso está recubierto de endosteo en la parte interna. En la parte aquí central va a estar como hueco y ahí va a correr toda la médula ósea. Ajá. En esa parte donde corre la médula ósea se le conoce como canal diaficiario. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿No hay preguntas de esto? No, ninguna. ¿Seguros? Bueno, entonces con eso acabamos óseo, ¿vale? Les había mandado estas en las cuales les puse una lista, ¿no? Que viene siendo pues un cóndilo, un tubérculo, que son las, como tal, se le conoce como detalles óseos o accidentes óseos. Es decir, todo lo que vamos a describir, que es una fosa, un epicóndilo, una trochlea, un surco, una cresta, la cabeza, el cuerpo, etcétera. Todo eso es una lista. Pero esto, pues no es difícil. Entonces, les voy a mandar la lista que hice en PDF, bueno, la imagen de la lista, y ya nada más completan su apunte con eso, ¿vale? Y pues bueno, ya aquí ya les mando señalado esta. ¿Para qué? Para que nosotros en estos 15 minutos que nos quedan, empezamos a ver articulaciones, ¿vale? Entonces, aunque sea nada más lo más sencillito, ¿vale? ¿Les parece? Sí. Va, entonces, vamos a ver aquí lo que viene siendo clasificación de articulaciones, pero antes, entonces le vamos a poner aquí articulaciones, ¿vale? Antes de esto vamos a ver qué es una articulación. Una articulación se va a definir como la unión de dos o más huesos, ¿vale? Eso es una articulación. Entonces, vamos a ver que todas las articulaciones se van a clasificar, depende de qué. Se van a clasificar, depende de su forma, depende de su estructura y del nivel de movimiento, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la clasificación, ¿vale? Entonces, las primeras va a ser por el rango de movimiento. Y estas articulaciones las vamos a conocer como, es decir, lo vamos a entender como qué tanto se mueven, ¿vale? Entonces, la primera clasificación va a ser por rango de movimiento, es decir, qué tanto se mueven. Entonces, vamos a ver las primeras, que se le conocen como sin artrosis, ¿vale? Entonces, estas no se mueve nada, ¿vale? No se mueven. Después tenemos las anfiartrosis, ¿vale? Es decir, estas se mueven muy poquito o con movimiento. Entonces, como la del diente. Ustedes probablemente dicen, pues mi diente no se mueve, está fijo, ¿no? Pero si se lo empiezan a sangolotear, van a ver que se mueve poquito. Si se lo sangolotean más duro, se les va a mover más fuerte, ¿no? Pero muévanselo poquito y van a ver cómo se mueve ligeramente. Esa es una articulación. Entonces, entre el hueso y algo que se le conoce como alveolo, ¿vale? Y pues el diente, ¿va? Entonces, anfiartrosis, poco movimiento. Y finalmente tenemos las muy móviles, que se le llaman como diartrosis. Ajá. Estas diartrosis generan mucho movimiento, ¿vale? Entonces, si yo les dijera la articulación de la rodilla o la articulación del codo, ¿dónde clasificarían?
Sinartrosis, sin movimiento, anfiartrosis, poco movimiento, o diartrosis, mucho movimiento. Diartrosis. Diartrosis, de hecho casi todas las articulaciones que nosotros tenemos son diartrosis, pero también tenemos anfiartrosis, por ejemplo la de los dientes que se mueven muy poquito, y la sinartrosis, ¿vale? Que se mueven nada. Ajá. Por ejemplo, el cráneo, ustedes saben que tienen un chorro de huesos en el cráneo, pero ¿se mueven los huesos del cráneo? No, ¿verdad? No se mueven. No. Entonces, pues no se mueven, ¿vale? Entonces, otra clasificación va a ser por su estructura, ¿vale? ¿A qué me refiero por su estructura? Es decir, cómo van a estar compuestas. Y estas las clasificamos en 3, ¿vale? Las clasificamos, en articulaciones sinoviales. Ahorita, más al ratito, bueno, la siguiente clase les voy a decir qué características debe tener una articulación sinovial. Las clasificamos en articulaciones fibrosas. Y finalmente en articulaciones cartilaginosas, ¿vale? Cartilaginosas. Entonces, vamos a empezar a ver una por una, ¿vale? Entonces, esta articulación, vamos a ver componentes de la articulación sinovial. ¿Sí nos da tiempo? Sí nos da tiempo en 10 minutos. Vamos a ver cómo se comprende una articulación sinovial, ¿vale? Entonces, la vamos a poner aquí. Para que ustedes lo entiendan, pueden usar ya sea este dibujo que les mandé, o pueden hacer uno nuevo. Ahí, este. Está un poquito más feo. Si quieren hacer este, o utilizar ese para que no se gaste, está perfecto. Si no, lo hacemos en este espacio feo que quede en blanco, ¿vale? Para que no quede así feo. Entonces, articulación sinovial, vamos a tener lo siguiente. Entonces, las articulaciones sinoviales son las más móviles, ¿vale? Entonces, para esto vamos a tener 2 huesos, ¿vale? Entonces, como ya les había dicho, una articulación se formaba por 2 o más huesos. Entonces, aquí tenemos un hueso. Y aquí tenemos otro hueso, ¿vale? Esta articulación en específico que estoy haciendo es la de la rodilla, porque esta de la rodilla tiene varias cosas importantes que me gustaría señalar, ¿vale? Entonces, cada una de estas articulaciones sinoviales, independientemente si sea de la rodilla, del codo, de la nuca, etcétera, la articulación que ustedes se quieran imaginar, tiene diferentes cosas. ¿Qué cosas le vamos a estudiar a estas articulaciones? Le vamos a estudiar lo siguiente. Entonces, tenemos los huesos, ¿no? Vamos a ver que alrededor de este hueso se va a generar un cartílago, ¿vale? Entonces se va a recubrir toda esta parte de cartílago, ¿vale? Igual en el hueso de abajo. Entonces, todo esto va a estar recubierto de cartílago, ¿vale? Entonces, todo esto es cartílago. Ajá. Listo. Entonces, al momento que nosotros tenemos cartílago, también vamos a definir algo que se le conoce como superficie articular. La superficie articular se va a definir como el sitio del hueso donde se articula otro hueso, ¿vale? Es decir, es la cavidad o prolongación o la zona que va a servir o que entra en contacto con el otro hueso, ¿vale? Entonces, esa es la zona articular o carilla articular. Pero entonces la vamos a poner aquí, ¿vale? Imagínense que es esta parte, ¿vale? La pongo de rosita, ¿vale? Para que se vea. Entonces ahí le ponemos. Superficie articular va a ser la zona que esté en contacto con otro hueso, ¿vale? Ya sea que reciba o articule. Entonces esta es la zona articular, ¿vale? O superficie articular, ¿vale? Superficie articular, ajá. Ahora, vamos con lo siguiente. Tenemos que estar recubierto. ¿Cómo se llamaba este recubierto? Habríamos quedado. Cartílago articular, ¿vale? Este cartílago es muy importante porque es el que va a evitar que entren en contacto como tal hueso con hueso, es decir, sirve como como un mecanismo de antifricción, ¿vale? Es decir, permite el libre movimiento sin que se erosionen
el hueso, porque si tú empiezas a frotar dos huesos, se empiezan a desgastar. Entonces, este sirve como una gomita que los recubre, ¿vale? Entonces, ahí lo tenemos, este que se llama cartílago articular. Ahora, vamos a tener en la parte superior, se los voy a poner de color verde, tenemos una pequeña membrana, ¿vale? Entonces, vamos a ver que aquí tenemos una recubierta, ¿vale? Entonces, la vamos a poner aquí, ¿vale? Esta de aquí va a ser la recubierta, ¿vale? Ahí está. Entonces, todo esto va a ser nuestra recubierta. Entonces, esta es, o se le conoce como membrana sinovial, ¿vale? Esta recubierta. Ahí está, membrana sinovial. Entonces, esta verde es la famosísima membrana sinovial, ¿vale? Sinovial. Ajá, membrana sinovial. Ahora, pegada a la membrana sinovial, es decir, en la parte superior, o más externo, se podría decir, más superficial, para que quede mejor de una forma más correcta, vamos a tener a otra membrana, que esta es un poquito más gruesa, ¿vale? Y a esta la vamos a conocer, la pongo acá, y ahorita la pinto, ¿vale? A esta la vamos a conocer como membrana fibrosa, ¿vale? Esta membrana fibrosa. Entonces, toda esta que nosotros tenemos aquí viene siendo la membrana fibrosa, ¿vale? Membrana fibrosa. Ajá. Membrana fibrosa. Ahora, esta membrana fibrosa pues va a ser más gruesa, entonces, por eso se llama fibrosa. Ajá. Entonces ahí la ponemos, va a ser gruesa. ¿Sí? Ahí está. Entonces es gruesa, forma de fibroso, ¿no? Vamos a ver que aquí queda lo que viene siendo una cavidad, ¿vale? Esta que les voy a poner de color, les pongo color, bueno, es que usaría dos colores. Bueno, todo esto, se los pongo, a ver, creo que voy a poner un color gris, ¿vale? Todo esto que nosotros tenemos alrededor, aquí, viene siendo la cavidad sinovial, ¿vale? Entonces, el espacio que queda entre lo que viene siendo, pues, el cartílago y la membrana, entonces todo este espacio que nosotros tenemos aquí, que queda entre la membrana y va a estar lubricado, se le conoce como cavidad sinovial, ¿vale? Así lo ponemos. Entonces, todo esto que queda se le conoce como la cavidad sinovial, ¿vale? Ahora, esta cavidad sinovial va a ser muy importante porque en su interior va a contener líquido sinovial, ¿vale? Entonces, aquí le ponemos, contiene líquido sinovial, ¿vale? ¿Qué es el líquido sinovial? Es un líquido o es un ultrafiltrado de la sangre que como tal se aloja aquí en las articulaciones para lubricar los cartílagos y evitar el desgaste cartilaginoso. Es decir, si se te seca la rodilla, lo primero que se va a empezar a friccionar va a ser el cartílago. Si se te empieza a friccionar el cartílago y se empieza a desgastar, lo siguiente va a ser el hueso y es cuando empiezas a tener desgaste, ¿vale? Entonces, pues ahí tenemos a los componentes de, pues, la articulación, ¿vale? Entonces, ¿qué componentes tenemos? Los dos huesos. Ay, no sé qué hice. Ahí está, ya. Tenemos aquí los huesos. Los pongo, amarillo. Está un hueso. Aquí vamos a poner el otro hueso. Y recubriendo las cavidades articulares, tenemos lo que viene siendo el cartílago. Después vamos a tener a la membrana articular, a la membrana sinovial, después a la membrana fibrosa. Y cuando nosotros decimos en contexto la membrana sinovial,
más membrana fibrosa, resulta y resalta en un nombre que se le conoce como cápsula articular, ¿vale? Cápsula articular. Ajá. Entonces, vamos a ver que tiene una articulación sinovial, todos estos componentes. Tiene líquido sinovial, tiene cartílago articular, sus huesos obviamente, tiene su membrana sinovial, su membrana fibrosa, que juntas forman la cápsula articular. ¿Dudas que tengan con esto? Yo tengo una, solamente porque no alcancé a notar la definición de la membrana sinovial, por favor. La membrana sinovial solo es una membrana que recubre la articulación en la parte interna de la articulación. Y la membrana fibrosa es una membrana que cubre la articulación en la parte externa de la articulación y es fibrosa. Pero juntas, ambas, es un recubrimiento membranoso que forma una cápsula, es decir, sella la articulación para que el líquido no se salga. ¿Sí? Ok, gracias. Vale. Ahora, hay una patología en estas articulaciones que cuando tú empiezas a desgastar el cartílago, se empieza a desgastar también el hueso y genera dolor. A eso se le conoce como artritis. Entonces, han visto a los viejitos que se quejan de que les duelen sus articulaciones y ya se empiezan a deformar, ¿no? Se deforman porque empieza a rozar hueso con hueso y al momento de rozar hueso con hueso genera dolor y empieza a generar inflamación. Entonces, esta inflamación pues se vuelve crónica y empieza a deformar los huesos, ¿vale? Se erosionan los huesos y se deforman. Por eso se les hacen como, se podría decir como unos quistes, o no está bien dicha esa palabra, se les hacen como unos nodos, que se le llaman como nodos articulares, ¿vale? ¿Sí? Ya después lo van a ver cuando lleven reumatología, y también, por ejemplo, la artritis reumatoide, lo que hace es una enfermedad autoinmune. Entonces aquí lo que hace la artritis reumatoide es generar anticuerpos contra estos componentes. Entonces, si empiezas a dañar estos componentes, tu cuerpo los ataca, se destruyen y entonces empiezas con lo mismo. Ajá. Solo que esta es una enfermedad autoinmune, es decir, tu mismo cuerpo genera anticuerpos porque algo falló, entonces no lo reconoce y dice, ok, ve a matar eso de allá, me está molestando, y empieza a generar una patología, ¿vale? Ya después lo van a llevar en trauma. Y también genera deformidad, etc. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Aclaraciones? ¿No? Interesante. Bueno, entonces ya, si quieren en la otra clase hablamos un poquito de artrosis y de artritis reumatoide. Algo básico, nada más para que empiecen a integrar medicina, no los aburra tanto. Y pues ya, entonces, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Ya nos falta muy poquito de articulaciones.